¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y aquí estoy de vuelta con ustedes en su espacio de meditaciones. Después de algunos días de necesaria ausencia, volvemos a meditar la palabra de Dios como lo hemos estado haciendo. Hoy es domingo 21 de julio, 16º del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas, y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado, y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que constituía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de este domingo está tomado de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34.
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estamos ante un fragmento del Evangelio de Marcos en el que, en el contexto de aquella multiplicación de panes y del regreso de los discípulos de haber estado en misión, sanando enfermos, liberando a otros de demonios y predicando la palabra de Dios, o sea, los misterios del reino, llegan cansados, pero muy alegres, muy contentos. Sin embargo, Jesús los escucha con atención y tiene un gesto sumamente humano, un gesto muy fraternal y hasta podríamos decir un gesto muy paternal. Y es que Él toma en cuenta que ellos son humanos y que van a experimentar la fatiga y el cansancio. Jesús también, pero Jesús era Dios, tenía las dos naturalezas. Los discípulos tenían una sola naturaleza, eran humanos y se cansaban. Es importante ver cómo Jesús tiene este detalle: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque cuando nosotros tenemos la necesidad de retirarnos para descansar, no lo hacemos sino con Jesús, estando en su compañía, pasar más tiempo con Él y poder tener esa intimidad con nuestro Señor. La necesitamos y Jesús sabe que la necesitamos. Y el demonio es muy astuto porque a veces se aprovecha del cansancio de las personas, sobre todo de los pastores, de los ministros, para volverlos vulnerables. Si estamos fatigados, si estamos cansados, si no dormimos bien, si no comemos bien, puede el cuerpo y la mente fatigarse de tal manera que podría ser víctima fácil de alguna trampa de Satanás e incluso una trampa de la misma carne. Y a veces podemos decir, y lo digo por propia experiencia, el enemigo nos pone exceso de trabajo, o a veces en momentos en los que físicamente estamos prácticamente agotados, como para encargarnos de algún otro elemento donde tenemos que desgastarnos aún más. Y es muy peligroso hacer esto de esta manera porque somos humanos. Y el diablo puede encontrar alguna fragilidad, alguna debilidad en nosotros cuando estamos en este sentido. Recuerdo de manera muy particular cómo Santa Teresa de Ávila cuidaba de sus monjas, que cuando ellas llegaban a preguntarle o a comentarle sobre alguna visión sobrenatural que supuestamente habrían tenido, o alguna locución interna, cuando dicen es que el Señor me dijo, es que el Señor me habló, esta monja sabia les preguntaba a sus monjas, las de su convento: ¿comió bien? ¿Durmió bien? Porque ella sabía que una monja extenuada podía ser presa fácil del enemigo, de sus propios, de su propia imaginación, de sus propios recuerdos, e inventarse voces o cosas que realmente no existen. Por lo tanto, Jesús aquí utiliza esta compasión de su corazón para tener compasión de sus apóstoles que vienen contentos, pero cansados. No tienen tiempo ni para comer. Y recordemos que esto viene de dentro de todo lo que va a pasar o está pasando en torno a la multiplicación de los panes. Recordemos cuánta gente había allí. Dice los textos bíblicos que eran, en cuanto a hombres nada más, unos 5,000. Pero se sabe que la proporción era más o menos de 5 a 1. O sea, un hombre tenía
que venir acompañado de 5 personas más o 4 personas más. Puede ser su esposa y los hijos, que no eran uno solo normalmente. Entonces se calcula que podrían haber estado por allí, por esa zona, unas 25,000 personas. Solo en Cafarnaúm vivían 1,500. Nunca habían visto tanta gente por allá. De tal manera que cuando aquí se dice que Jesús vio una gran muchedumbre, era realmente una gran muchedumbre que no les daba tiempo para nada. Por eso necesitaban recuperar fuerzas. Mas, sin embargo, no pudieron hacerlo. Al menos no lo dice aquí. Pero es misterioso cómo cuando Jesús dice vamos a un lugar apartado y Jesús se da cuenta de que los están esperando del otro lado, no dice el texto de Marcos ningún comentario acerca de lo que hicieron los apóstoles. Tal vez sí ellos pudieron descansar un poco, pero Jesús es Dios. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y aun cuando tú te encuentres algún sacerdote fatigado, cansado, no te extrañes ni te molestes cuando te diga vamos a tratar ese punto más tarde, o por qué no nos vemos mañana, o hoy no me va a dar tiempo, porque somos limitados, somos seres humanos. El que no es limitado es Cristo, y por eso Él es el buen pastor, que cuenta con nosotros, con nuestras humildes fuerzas, con nuestra pobre humanidad, para servirle en todo lo que podamos, pero no dejamos de ser humanos y nos cansamos. Probablemente lograron descansar, pero Jesús tomó otra actitud. No dice que se pusieron bravos o se enojaron porque no les salió el plan de descanso, de reposo como lo tenían organizado, pero es interesante ver cómo nuestro Dios no duerme. Nuestro Dios no se fatiga, nuestro Dios no se cansa, nuestro Dios siempre está pendiente de nosotros. Y aquí Jesús nos muestra esa actitud de Dios hacia la humanidad. Dice que al desembarcar Jesús, primero ve, observa. ¿Y qué observa Jesús? Una gran muchedumbre, muchísimos, tal vez unas 25,000 personas que estaban esperándolo porque se les adelantaron. Y eso a mí me da mucho que pensar, porque ellos sabían que Jesús iba a estar por allí, sabían que Jesús iba a llegar y querían estar ya ahí cuando Jesús llegara. Y yo me pregunto si cuando venimos a misa, venimos con todo el interés de llegar antes de que Jesús comience la celebración eucarística, de que comience la misa, porque a veces se nos va haciendo una mala costumbre llegar tarde, aunque sean 2, 5 minutos tarde o 10 minutos tarde, podríamos llegar más temprano. Eso no lo hacemos cuando queremos ver una película en el cine, o no, cuando queremos ver una película o una serie en una televisión. Queremos verla desde el principio para poder entenderla. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la misa? Llegar antes de que todo empiece para que no te pierdas nada. Cuando uno empieza a preguntar, Padre, ¿hasta cuándo puedo llegar yo tarde a misa un domingo y no pecar? Ya el solo hecho de que lo preguntes nos da mucho que pensar. Es como darte licencias. Pero no, si algo tienes que tener muy pendiente es llegar temprano a la misa. Llegar temprano, antes de que comience el canto de entrada, y ubicarte tranquilamente. Y si llegas tarde, no te vayas al primer puesto porque distraes a todo el mundo. Y hay gente que llega tarde a la misa y se va hasta los primeros puestos donde supuestamente hay lugar para sentarse, pero distraes a la demás asamblea. Si vas a llegar tarde, lamentablemente, pues siéntate de último para que no distraigas a la asamblea, ni al sacerdote tampoco. Son detalles de la vida comunitaria que hay que tomar en cuenta por respeto al culto y por respeto al sacerdote y a la comunidad. Pero yo me preguntaba también, nosotros tenemos esa sed, esa hambre, ese interés profundo de conocer a Jesús y de ir a oírle, no importa el sacrificio que tengamos que hacer. Esta gente se le adelantó a Jesús porque estaban como ovejas sin pastor. Querían oír la palabra de Dios, estaban hambrientos de la verdad, del evangelio, y querían estar con Jesús. Ojalá nosotros tuviéramos siempre el mismo interés, el mismo deseo de buscar a Jesús donde quiera que esté, para poder estar con Él, oír su palabra y poder entrar al reino que nos tiene prometido. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.